Comunidad Relatos de la Noche, bienvenidos a esta edición de su programa favorito, una edición de Nochebuena que sé que se escuchará menos que las demás porque casi todos van a estar por ahí conviviendo con su familia, con la gente que quieren, pero esta edición está especialmente dedicada para la gente que por precaución, que por cuidar a sus seres queridos, por estar lejos o por estar trabajando, hoy no pueden estar cerca de ellos. Espero de todo corazón que logren sentir que no están solitos, que están junto a esta gran familia, junto a esta comunidad, listos y preparados para escuchar relatos aterradores. Porque sí, somos tan raros, tan especiales, que hasta en Navidad nos dedicamos al terror. Un abrazo fuerte, si pueden apaguen la luz, pónganse los audífonos y dejen allá afuera los villancicos, porque es momento de entrar a Relatos de la Noche. Casi todas las navidades que pasábamos con la familia de mi papá lo hacíamos en casa de mi tía Esperanza. Era la que tenía un lugar más amplio en el que cabía toda la familia y hasta invitados. Cabíamos todos ahí. Lo que voy a relatarles ocurrió la penúltima vez que pasé la Navidad en esa casa. Espero que tomen este relato con la seriedad con la que yo lo voy a contar. Es muy personal, y sentiría mal que alguien se burlara de lo que nosotros vivimos. Mis primos y yo siempre nos dividíamos en grupitos por la edad. Yo era de los más grandes, de los adolescentes, así que nuestro grupo, a diferencia del de los niños, que se quedaban jugando siempre cerca de los adultos, nuestro grupo buscaba alejarse lo más que se podía de la casa principal. A veces, hasta poníamos nuestra mesa y sillas en la parte más alejada del patio, para no tener que convivir con los grandes. Supongo que éramos unos chamacos odiosos. Supongo que no valorábamos tanto el pasar estas fechas con la gente cercana, cuando estaban con nosotros. Aquella Nochebuena no pusimos las sillas, pero sí hicimos una fogata en aquella orilla, al lado del cerco de madera que daba hacia la calle de atrás. El terreno era tan grande que tenía salida hacia ambos lados de aquella cuadra, hacia ambas calles. Era muy curioso porque, de aquel lado, la calle era más humilde, más modesta que la calle de la puerta principal. En la calle de atrás había casas mucho más pequeñas, y siempre me sorprendió cómo una sola cuadra podía dividir algo así. Podía ser una diferencia tan grande. Y aquella casa de la tía Esperanza era como un puente entre ambas. Aquel lado de la calle estaba prácticamente vacío aquella noche. Las casas ni siquiera se veían adornadas. No parecía que fuera Navidad. Por eso nos acomodamos ahí, debajo de aquel enorme árbol, y prendimos una fogata. Una tía nos llevó ponche y empezamos a contar historias de terror. Ese año Max, el hijo de mi tía Esperanza, no lo iba a pasar ahí. Se había ido a pasarlo con su padre por primera vez en mucho tiempo. Como él era el que nos recibía en casa, casi siempre tenía un plan para nosotros, alguna actividad planeada para pasar la Nochebuena, pero en esa ocasión estábamos solos, y eso de la fogata y las historias se me ocurrió a mí. Justo frente a la casa de mi tía, o más bien justo detrás, por aquel lado más humilde de la calle, había una casa que hasta parecía abandonada. Ni siquiera tenía banqueta, sino tierra que nunca se emparejó. El cerco era de madera sin ninguna forma, simplemente puesto en pie y unido con alambres de púas. Desde donde estábamos se alcanzaba a ver aquella casita de madera. Solo había un perro triste en aquella casa, evidentemente sola. Empezamos a contar historias de miedo, de fantasmas, cuando el ladrido de los perros de la calle de atrás comenzó a sonar a lo lejos, y luego se fue acercando. Le ladraban a algo que iba caminando hacia allá, que estaba a punto de llegar a nosotros. El perro de la casa de enfrente no ladraba, y una de mis primas dijo: «Seguro que ahí viene la Llorona», y nos empezamos a reír, casi de los nervios, justo cuando vimos la figura de una mujer que avanzaba caminando por la calle, de pelo largo, vestido. No voy a mentirles,
Por un momento se nos bajó la sangre a los pies. Fue una visión horrible, pero no flotaba ni nada. Era una simple mujer caminando que nos tomó por sorpresa y nos dio el susto de nuestras vidas. Llegó hasta la casa de enfrente e intentó abrir, pero aquel cerco improvisado estaba bien asegurado con una cadena. La jaló con fuerza. El perro lo olfateaba por debajo de aquel cerco sin ladrarle. La mujer intentó abrir la puerta, pero era evidente que no tenía la llave, que estaba forzando aquella entrada, así que le gritamos. Me paré y me acerqué al cerco. «¡Hey! No hay nadie. ¿A quién buscas ahí?», le dije. La mujer volteó y nos observó en silencio, y luego empezó a caminar por el medio de la calle, de vuelta por donde había venido. Por un momento creímos que se acercaría a nosotros, pero no lo hizo. El perro con mucho esfuerzo logró salir por debajo de la cerca y se fue corriendo tras ella, y se escuchaba cómo fueron haciendo ladrar a los perros por toda aquella calle, hasta que se perdieron por completo. Regresamos a nuestras historias de terror, pero por alguna razón ya no pudimos. Y es que ver algo así, algo que no era un fantasma sino una persona tan rara, una visión tan macabra y tan real, nos había puesto nerviosos. Nos metimos para juntarnos a los demás y no le pasamos nada mal conviviendo con los demás. Creo que fue la noche en que nos dimos cuenta de que ya no éramos aquellos adolescentes que odiaban al mundo, y ahora era mi hermano y los más pequeños quienes parecían querer buscar alejarse de los demás. Me encontré a mi tía Esperanza en la cocina y le platiqué que habían ido a buscar a la señora de enfrente. El semblante le cambió. «Ay, mi pobre Lupita», dijo. «A lo mejor alguna de las muchachas a las que le ayudaba vino a buscarla sin saber que sigue en el hospital». «¿Qué le pasó?», le pregunté. Doña Lupita le ayudaba a mi tía con el aseo de la casa. Sin embargo, había tenido un accidente terrible a principios de diciembre. La pobre mujer había quedado en coma luego de que se volcara el camión de transporte público donde viajaba. Su hija, que iba con ella, no había sobrevivido. Se golpeó la cabeza y murió al instante en el lugar. Para cuando la pobre Lupita despertara, se iba a encontrar con la terrible noticia. Yo lo único que hago es ir todos los días a darle de comer al pobre perrito. Me dan ganas de traérmelo para acá, dijo mi tía, y fue cuando le advertí que se había salido y se había ido detrás de la chica que llegó a buscarlos. Mi tía se preocupó y salió apresurada para irlo a buscar. Salimos varios, pero por más que le dimos la vuelta a aquella colonia, no logramos encontrarlo. Yo me quedé preocupado y volví a ver a mi tía el 6 de enero siguiente, semanas después, que nos volvimos a juntar en su casa. Era una reunión mucho más pequeña, solo mi tía, mi abuela y mis papás. Estaba caminando por el patio cuando escuché ladrar a aquel perro, y sí, era el de la casa de atrás. Me alegré, finalmente había regresado. Fui a preguntarle a mi tía cómo lo habían encontrado, y entonces me platicó. Días después de Navidad, despertó la pobre señora, doña Lupita, y para el año nuevo por fin pudo salir del hospital. No estaba mal físicamente ya, pero la noticia de la muerte de su hija la había devastado. Al final pudo salir, y mi tía Esperanza la acompañó hasta el panteón para visitar la tumba de su pobre hija, de la que no se pudo despedir. Ahí, acostado sobre aquella tumba, estaba el perro, en los huesos, muriéndose de hambre. Nadie sabía cómo había llegado hasta allá. Nadie lo llevó al panteón el día del entierro. De alguna forma se había salido y había llegado hasta aquella tumba, la de su dueña. Cuando me lo dijo me confundí por un momento. No sabía si estaba entendiendo bien todo lo que la tía Esperanza me estaba comentando. Levanté la vista dispuesto a preguntar más, pero mi tía me veía con cierta complicidad,
como confirmando o queriendo confirmar sin decir nada, sin decir en voz alta lo que estaba pensando. Así que me callé también y ya no pregunté más. No volví a hablar del tema, pero todavía recuerdo la macabra visita de aquella Nochebuena. Comunidad, gracias por escucharnos, gracias por estar junto a nosotros en una fecha tan especial. Les mandamos muchos abrazos a la distancia y recordándoles que estamos infinitamente agradecidos con ustedes por hacer realidad este proyecto. Y, como está a punto de ser Navidad, tenemos un relato más esta noche, como un regalo para ustedes. Nos lo comparte Andrea Castañón y esperamos que sea de su agrado. Estás escuchando Relatos de la Noche. Como todas las personas en este grupo, o al menos eso quiero pensar, compartimos un gusto por lo tenebroso, por lo oculto y esa sensación de piel de gallina que nos da al ver o leer una buena historia de terror. Y al menos para mí este gusto ha estado siempre. Desde las caricaturas que veía, las películas o el Halloween o Día de Muertos, que siempre ha sido mi época favorita del año. Así que no es de extrañar que una Navidad pidiera de regalo un juego raro y mis papás realmente me lo dieran. Si tienes más o menos mi edad, es decir, nacido entre el 90 y el 95, probablemente recordarás el juego de mesa del que voy a platicar, al menos el comercial de él. De hecho, si lo buscas todavía está en línea, y en los comentarios leerán que no fui la única persona que sufrió algo extraño con este juego. Se llamaba Esotérica, y el eslogan era algo así como «La suerte no se presta». Era de una marca muy reconocida, y esto lo comento para que tomen en cuenta que no era algo comprado en una tienda de ocultismo, o que se prestara para pensar que la intención era realmente jugar con fuerzas del más allá. Las piezas eran de plástico, y yo tenía 12 o 13 años cuando esto sucedió. El juego contaba de 3 partes, con 3 tableros, uno para una baraja española, otro para un juego de palitos de colores, y un tercero con un péndulo de plástico. Para serles honesta, los palitos los perdí como la segunda semana y la baraja casi no la usé, o nunca entendí las instrucciones o nunca pude leer nada. Pero el péndulo era otra cosa. No había nada que aprender ahí. Si giraba para el lado derecho era sí, y si giraba para la izquierda era no. No había más. Todo comenzó cuando una noche mis papás me dejaron ir a una pijamada a casa de una amiga de la secundaria. Íbamos a hacer varias y dentro de todo lo que íbamos a hacer esa noche, decidí llevarme el péndulo para jugar con él. En especial tenía 2 reglas muy claras. Teníamos que tener un vaso a medio llenar con agua fresca para purificar el ambiente, y estaba prohibido cruzar las piernas mientras se jugaba, ya que impedía el flujo de las energías. Siguiendo las reglas comenzamos a jugar y a preguntar cosas simples, tontas si lo quieren. Me voy a casar, tendré novio, le gusto al que me gusta, etc. Pero llegado un punto de la noche, las preguntas comenzaron a cambiar. ¿Quién contesta estas preguntas? ¿Estás muerto? ¿Puedes vernos? ¿Estás aquí con nosotros? El tipo de pregunta que se formulaba tenía que ser muy exacto, ya que, como les dije, solo había 2 respuestas, sí o no. Preguntas como, ¿de verdad alguien está contestando?, comenzaron a ser respondidas. Sí, marcaba el péndulo. ¿Estamos hablando con alguien del más allá? Sí, giraba nuevamente. ¿Eres un fantasma? No. ¿Puedes vernos? Sí. ¿Estás con nosotras en este momento? Sí. Todos los ánimos de juego y de diversión que estábamos teniendo se sumaron muy pronto. La cosa iba en serio.
En esos momentos nos encontrábamos en la habitación que en aquel entonces era de mi amiga, una habitación en un segundo piso con un pequeño balcón decorativo y un ventanal de pared completa que daba a una avenida grande de la ciudad. Esto hacía que las luces del alumbrado público entraran perfectamente al interior del cuarto, ya que el ventanal solo tenía una cortina blanca traslúcida, y también hacía que las sombras de camiones, de coches e incluso de algunos peatones se reflejaran en el ventanal perfectamente. En esos momentos algunas de nosotras ya no queríamos jugar, otras sí, y otras más casi estaban llorando de cómo se sentía el ambiente, por lo que decidimos así sin más dejar de preguntar cosas. En ningún momento el instructivo del juego decía que no podías parar o que tenías que pedir permiso o nada para retirarte, así que simplemente paramos. Supongo que esto molestó a la entidad que estaba conversando con nosotras, porque lo primero que pasó fue que el vaso de agua que teníamos se cayó y se rompió. E inmediatamente después de eso, 3 golpes muy fuertes sonaron en el ventanal. Subrayo que estábamos en un segundo piso. Podíamos ver las sombras de la calle, por lo que si hubiera sido una persona parada en el balcón, lo hubiéramos visto. Además, fueron 3 golpes. No fue una roca, no fue un ave estrellándose, fue algo más. Corrimos lo más rápido que pudimos para salir del cuarto, y al menos yo recuerdo haber sentido mi corazón latiendo muy fuerte y mi pecho muy frío. Es de las pocas veces que realmente he temblado de miedo. Llegamos a la sala donde los gritos de todas y el alboroto hizo que la mamá de mi amiga saliera a revisar qué demonios estaba pasando. Recibimos el sermón que usualmente toca: esas cosas no existen, se asustaron ustedes solas, pudo haber sido cualquier otra cosa, etc. En algún punto de la siguiente hora, la señora logró calmarnos y convencernos de regresar al cuarto a dormir y así dar por terminada la noche. En el cuarto había 3 camas. No recuerdo exactamente de qué tamaño. Lo que sí recuerdo fue que las juntamos para poder dormir todas juntas. Levantamos el juego del piso y lo aventamos lejos, mientras la mamá de mi amiga nos ayudaba a limpiar los cristales del vaso roto. Nos acostamos todas en la cama, pero de alguna forma quedé en la orilla más cercana al ventanal. Apagamos las luces, pero seguíamos intranquilas, así que platicamos por algunos minutos, pero poco a poco tratamos de irnos quedando dormidas. En ese momento, me giré para ver el ventanal. ¿Por qué lo hice? Realmente no lo sé. Es como cuando sabes que algo malo va a pasar, pero te congelas y no puedes dejar de ver. En ese momento, una vez más, con la mirada fija en el ventanal, pude ver cómo nuevamente el vidrio retumbaba frente a mis ojos. 3 golpes nuevamente, pero nadie detrás de la ventana. De nuevo todas salieron corriendo, todas menos yo, que me quedé congelada donde estaba. Creo que estaba en shock porque lo único que alcancé a hacer fue levantarme lentamente y caminar fuera de la habitación. Una vez afuera y reunida con las demás, volví a llorar y a temblar de miedo. Esta vez no hubo poder humano que nos hiciera regresar nuevamente a ese cuarto. Juntamos los 2 sillones de la sala y nos acurrucamos unas contra otras, y con la tele prendida logramos dormir hasta que amaneció. No sé si con ese juego despertamos algo, o ese algo ya estaba ahí en esa casa, y solo le dimos el medio, ya que nunca hablamos nuevamente de eso. Cuando llegué a mi casa escondí debajo de un ropero aquel juego y no lo volví a tocar, hasta que meses después, mi mamá lo encontró y le conté toda la historia. Ella me ayudó a tirarlo a la basura y nunca más supe de él. Hasta donde yo sé fue ese el único año en el que el juego se comercializó, aunque, si tienes el interés, lo puedes encontrar todavía en internet. Eso sí,
siempre con la clara anotación de que está descontinuado y en algunos lugares prohibido. En lo que a mí respecta, nunca más intenté jugar a algo similar, ni a la Ouija o al libro rojo, a nada. Sin querer, a muy temprana edad entendí que hay juegos que no se deben jugar.